Bienvenidas a un episodio más. Nos encontramos el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que ya habíamos tocado, pero como estamos hablando de la segunda parte, nos corresponde otoño. Entonces, han visto que constantemente hemos estado trayendo invitadas diferentes y en esta ocasión pues no es la excepción. Así que les quiero presentar a alguien, a un buen prospecto, a una buena chica. Ella es Yesenia Peña, estudia la licenciatura de educación, ¿sí? Así es. Y es supervisora de células. ¿Qué tal, Jess? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Un poco nerviosa, con calor, con frío, con nervios. Con calor, un poco de nervios, pero feliz. De todo un poco. De todo un poquito. Bien. Estábamos hablando contigo antes con respecto a las cosas que nos ponen inseguras o con respecto a saber si estamos tomando el camino correcto para el propósito que creemos Dios ha planeado para nuestra vida. Entonces, cuéntame un poco, ¿cuál sientes tú que ha sido tu llamado? ¿O cuál sientes tú que Dios te ha dicho, Jess, este es el propósito que yo quiero para tu vida, para tu corazón? Qué respuesta tan larga. No importa. Fíjate de que principalmente el propósito que Dios tiene a mi vida lo descubrí quizás cuando tenía 11 años, estaba bien pequeña, y era el trabajo directamente con la niñez. Es algo que siempre me ha apasionado, pero que con el tiempo ha ido creciendo ese amor hacia ellos, tanto que lo que quiero es dedicar toda mi vida a servir a la niñez y por supuesto servirle a Dios. Entiendo de que son los más vulnerados, casi siempre, bueno, no casi siempre, son los más vulnerados, los que más sufren, no tienen la culpa y siempre en ellos recae lo que un adulto posiblemente ha causado. Entonces quisiera no solo estar con ellos, ayudarles en algún momento, hacerlos sentirse bien, sino también protegerlos, defenderlos, hacer algo grande en realidad. No es así que sea como que muy ambiciosa, pero entiendo, pero entiendo que Dios me está llamando a esa área. Cada vez aumentan el propósito, cada vez aumentan las actividades, las responsabilidades. Entonces al ver eso yo digo, lo que Dios tiene para mí es grande. Y cuando pienso en el futuro, no sé qué viene ahí, no sé qué hay, pero sí sé que Él es fiel y que tiene algo maravilloso para mi vida. Entonces, así había sido por mucho tiempo, hasta el año pasado, que yo siempre había dicho con adolescentes, no, jamás voy a trabajar con adolescentes. Además porque yo era una adolescente. Pero el año pasado Dios me llamó a también servir con adolescentes, a darle un seguimiento, no solo estar con el niño y ya abandonarlo ahí, sino que darle un seguimiento en la etapa más difícil de su vida, que es la transición de niño a adulto, se supone, en la adolescencia, porque pasa a ser joven adulto. Entonces, esa es la etapa más difícil en la que nadie les presta atención, en la que tú tienes la culpa por todo lo que haces y no vemos las causas de cada acción. Entonces, Dios me ha llamado ahí, en esa área, así que ahí está todo, en niños y jóvenes, niños y adolescentes, perdón. No sé más adelante qué quiere Él conmigo, pero siempre me muestra algo nuevo. Sí, me imagino que sí. Quisiera saber cómo te diste cuenta tú de ese propósito. He escuchado como testimonios de, no, Jess, yo estaba orando bien fervientemente a las 3 de la madrugada y se me encendió la luz y un ángel me apareció y me dijo, vas a hacer esto y esto y esto. Pero sé que hay veces que Dios te lo puede decir así bien casual, en una cita bíblica o escuchaste una frase de alguien en el bus, hasta en una película, en cualquier cosa, Dios nos puede hablar y quiero saber de qué manera te hablo a ti diciéndote, Jess, esto es lo que quiero. Fue en oración también. Estaba en el local de jóvenes de la iglesia, como siempre, fue mi etapa de adolescencia, como te digo, lo que pasó de entender que el propósito de Dios era que yo le sirviera con la niñez. Y ya más adelante acepté lo de los adolescentes, pero ese mismo día también me dijo lo mismo. Entonces yo estaba orando, pero no era así que oración tan fervorosa de aleluya, gloria a Dios, yo te amo, gracias por lo que has hecho en mi vida. Al contrario, a veces estaba llorando, Señor, perdóname. ¿Qué hago? Señor, perdóname, que yo sé que ya tendría que haber avanzado más y me he quedado estancada.
que sé que tendría que entablar una relación muy íntima contigo y solo los domingos oro cuando estoy en el culto. Entonces ahí yo confesándole habla padre. yo confesándole todo lo que sentía, y en ese momento el Espíritu Santo llenó mi vida. Y mientras yo estaba orando, le decía, yo sé que tú me has sostenido, sé que tú tienes un plan maravilloso con mi vida, así que yo te voy a servir con la niñez y la adolescencia porque es lo que me apasiona. Y ya después de que lo dije, fue como que, ¿Qué dije? ¿Qué dije eso? Uy, ¿qué dije? ¿Qué dije? Ajá, entonces me quedé, ¿por qué dije eso? Y toda la semana, ¿por qué dije eso? Dormía, ¿y por qué dije eso? Comía, No debía hacer, como el meme, no debía hacer eso. Exactamente. Entonces ahí fue donde siento que fue por parte del Espíritu Santo. Casi siempre uno actúa como por emoción, pero siempre he tratado de tener cuidado de no hacer eso. Más que todo porque los pastores lo desalientan a uno, diciendo, hay gente que solo por emoción actúa. Ya te va a pasar, ya te va a pasar. En cambio, pero esta palabra que salió de mí, o del Espíritu Santo, que venía para mí, poco a poco fue compaginando con mi corazón. Fue compaginando con que yo me siento bien estando con los niños. Me alegra el día, en serio. Puedo estar triste, puedo estar enojada, pero si viene un niño y me da un abrazo, me llena tanto, me llena de alegría. Quisiera cuidarlos, protegerlos, hablarles de Dios, del Evangelio. Parte de un gran propósito que también fue leyendo un libro, esa vez fue leyendo un libro, y que yo dije, los niños están tan cerca de Dios y nadie se preocupa por la espiritualidad de los niños. Siempre lo vamos a entretener, que esté aquí mientras los papás reciben, así entre otros, pero nadie se preocupa por la espiritualidad de ellos. Y yo dije, Dios me llenaba a mí, su Espíritu Santo me llenó la primera vez cuando tenía 5 años y la gente llegaba y me decía, no llores, por favor, no llores, extrañas a tu mami, extrañas a tu papi. Y yo, no, déjenme que estoy llorando. Entonces, al ver eso de que Dios llenó mi vida siendo tan pequeña, yo dije, yo quiero que pase esto con los niños. Y si a nadie le interesa, pues a mí sí. Y si yo me intereso por ellos es porque Dios ha puesto ese deseo en mí, entonces voy a caminar bajo eso. Y así es como he ido poco a poco. Y como te digo, la adolescencia fue el año pasado, que ni siquiera sé cómo pasó eso, sinceramente. Pero pasó. Pero pasó, ajá, de que empezó a incorporarme el trabajo con los adolescentes, de ver que son tan cariñosos. ¿Y eso fue con algún niño de tu célula, o sea, que habías recibido de pequeño? Fíjate que sí, exactamente. Mi hermana, ella por un tiempo fue líder de células juveniles y yo líder de células infantiles, entonces los niños que ya tenía yo algo grandecitos, se los pasaba a ella. Exactamente, se los iba pasando. Ya después, como eran niños antiguos de mi reunión, también siempre mantenía una relación con ellos mientras estaban en su etapa de adolescencia, mientras están creciendo en su etapa de adolescencia. Y al ver que siempre se mantiene en ellos ese amor, ese deseo de hacer las cosas bien, pero de que como todos los jóvenes, como nosotras incluso, se sienten perdidos. Así es. Entonces nació no solo compasión, sino que lo que nació fue amor. Amor también de decir, les quiero servir a ellos también. Dios me está llamando a servirle a ellos. Me llamaban a privilegios para adolescentes y jóvenes. Al principio los rechazaba, decía, no, yo solo la niñez. Muy mal, muy mal. No. Muy mal. Ahorita no. Ajá, pero así con el tiempo me han ido incorporando en el trabajo con los adolescentes y también ha ido naciendo en mí ese amor. Esa es una experiencia que todavía sigo como dándole probaditas. Es algo que sigo aprendiendo, pero con lo que comenzó todo fue con la niñez. Sí. Y creo que es justo, porque era un adolescente cuando eso comenzó. No hubiera podido decir, quiero trabajar con adolescentes y ayudarlos a ellos cuando ya andaba. Es cierto, y quieras o no, como ese pequeño lapso que tú dijiste, no solamente con la niñez, quizá empezaste a adquirir como un poco más de experiencia y hay veces los jóvenes se acercan y te dicen, yes, tal y tal cosa. Un ejemplo, hace como unos 3 días, estaba hablando con 2 muchachos, o sea, primero estaba con un chico y el chico me decía, Naye, me siento perdido, Naye, yo ya no sé qué hacer, siento que soy la decepción de mi familia y que allá, y yo así como que, vaya, cuando a mí alguien me escribe así es como, básicamente solo presto atención a eso, de ahí para allá y yo tengo que parar todo, porque en algún momento yo pasé por eso y me gustó que la persona que me ayudó a saber más o menos qué hacer, dejó todo a un lado y fue así como que, mira, hablemos, ok. Entonces fue así como que, bien. El único detalle fue que esta persona no era creyente. Entonces es como un poco más complicado intentar llegarle a alguien que no le puedes hablar como a tu mismo círculo, estamos acostumbrados como a aconsejar.
Entonces yo así como que, ok, empezó a decir que no tenía una cercanía con Dios y de que se sentía como un poco alejado y de que tenía como que ciertas dudas. Entonces, justo en ese momentito me quedé así como que tuve un pequeño déjà vu, donde yo dije, yo ya pasé por esto, entonces fue así como que, bueno, con un propósito fue que pasaron estas cosas. Y me entró una llamada de una chica que también estaba teniendo una crisis bien seria y entonces fue así como que voy a sacar rápido esto y me voy con la otra persona. Y eso hice. Y esa persona al finalizar la llamada me dice, gracias, en serio, gracias. Vos me servís de inspiración para poder continuar. Creo que nunca había encontrado a alguien que me escuchara así y que me aconsejara así. Y yo me quedé, Dios, o sea, yo no hubiese podido aconsejar o decir algo si realmente no hubiera pasado por todo esto. Entonces fue así como que, Joel, ahora entiendo un montón de cosas, ¿verdad? Y digo escribirle a uno de mis amigos después de decirle eso a Dios, y le digo, mira, pasó esto y esto, y me dice, ya ves que con un propósito pasaste esas cosas, y yo, sí, pero ahora lo estoy viendo, antes me quejaba, hoy lo estoy viendo. Entonces siento que pasó lo mismo contigo, tuviste que pasar ciertas circunstancias para ahora decir, ok, yo puedo agarrar a jóvenes también, y ya no es como... Sí, voy a ser la adulta o la joven que un niño necesita, sino que ahora dices, voy a ser adulta joven que un adolescente necesita. Pero para llegar a todo esto, ¿no sentiste en algún momento alguna inseguridad de si el camino que estabas tomando? Un ejemplo, cuando se te atravesaban como adolescentes o jóvenes, dijiste, uy, no, de seguro esto va a entretener mi propósito, si mi propósito nada más está con los niños. O no, este no es mi llamado. Pues si alguien necesita ayuda, en realidad no me niego a darle lo que necesita, como tú dices, de escuchar más que todo. Sí. Hay personas que a veces se acercan a mí contándome problemas duros, difíciles, y yo le digo, sinceramente no sé qué responder. Pero estoy para escuchar. Pero estoy para escucharte. Y eso los hace sentirse tan bien, porque quizás muchas veces nosotros escuchamos para responder. Sí. Pero no necesariamente necesitamos escuchar para responder. Podemos escuchar solo para saber cómo la otra persona se siente, solo para que ella se exprese, porque lo que necesitamos muchas veces es solo exteriorizar lo que hay adentro. Y solo basta con... La misma persona se da a ella la solución. Sí. Mientras está hablando, ellos mismos se dan la solución a veces. Entonces, cuando llegaba un adolescente a hablar conmigo, siempre era solo contándome lo que le pasaba. No recuerdo yo que se haya acercado pidiéndome un consejo, sino que en una simple conversación exteriorizaba todo lo que había adentro y se había estado guardando. Y hasta el momento ha sido así, pero ahora va, como ya llega el joven adulto, cuando, al menos con los jóvenes que estoy trabajando, con los adolescentes que estoy trabajando ahorita, cuando veo actitudes que sé que no son correctas delante de Dios o que no están bien, trato de hablar con ellos. Y siento que ser joven ayuda bastante, porque si ellos quieren hablar con un adulto, es como que más imponente para ellos, se sienten más cerrados. En cambio, como soy joven, trato de mostrar empatía, de no decirle estoy a un nivel más alto que tú, sino que estamos al mismo nivel. Le digo, mira, fíjate que me he dado cuenta de esto y esto y esto. No te preocupes, a mí me pasó. No te preocupes, a mí me está pasando ahorita también. Entonces, cuando les digo eso de que les entiendo porque he atravesado eso quizás el año pasado o hace 2 días, entonces ellos es como que, está bien, voy a hablar. Y no es que yo les diga, tienes que decirme, sino que solo tratando de tener esa accesibilidad, de que ellos entiendan, yo estoy aquí para escucharte, es de que comienzan a hablar. Y así ha sido casi siempre, y comenzó con los niños, que yo digo, quiero oírlos, quiero que hablen, porque nadie los escucha. Estás hablando con un adulto viendo un niño, sí, cállate, ándate. No es que estoy hablando con un educación. Adulto, es de mala educación que te metas. Entonces, así. O si estás hablando con un niño y llega un adulto, tú no le muestras ese mismo respeto a un niño. Es como que vino alguien más importante que tú. Voy a hablar con esta persona. Es cierto. Entonces, con los niños fue que empezó eso. Quiero escucharlos y hablan tanto en las reuniones de niños cuando dejaban que participaran. Quizás ellos terminaban dando el tema entre todos. Que a veces cosas que ni tenían que ver, pero ellos querían hablar. Ellos hablaban. Exacto, querían hablar. Y lo mismo sucede con los adolescentes. El punto es dejarlos hablar, dejarlos expresarse. Y un punto bien importante de todo esto es que cuando uno se acerca más a los jóvenes, tiene que ser más humano.
o sea, sí cristiano, pero más humano. Tratar, o sea, hacerle saber a este joven que todos posiblemente hemos pasado por lo que él está pasando y no decir, no, es que solo yo soy pecador o no, solo a mí me pasan estas cosas. No, no, momento. Siempre hay otra persona que ya le ocurrió lo mismo, quizá le está pasando y el hecho de que lo hables puede hacer que esta persona también lo hable con otra y es donde se terminen como de desahogarse, pero es parte de mostrar humanidad y de decir, no, ok, todos pasamos por esto. Así que si yo pasé por esto, tú también lo vas a pasar. Pero la mayoría de personas no comprende eso. Y tú decías, si buscan a una persona adulta, pues no, como que no les va a gustar desahogarse porque ellos se sienten como un nivel superior. Y ese es el punto cuando los líderes se vuelven más humanos. Cuando los líderes dicen, ah, ok, es hora de hablar de esto, porque ellos piensan que no está bien. Y eso les ayuda bastante, eso les ayuda un montón. Entonces, volviendo a lo que te preguntaba, ¿en ningún momento sentiste esa inseguridad? Inseguridad. En cuanto al trabajo con adolescentes, quizás sí, un poco al principio, de que yo decía, no tengo mucha paciencia. Porque siempre ha sido así, con los niños la obra desaparece. Entonces, con los niños siempre hay paciencia, hasta donde la gente dice, ya no, que ¿cómo es que le tiene tanta paciencia a los niños? Yo no sé, les digo, no sé, es Dios quien me ayuda, quien me da gracia para con ellos. En cambio, con los adolescentes al principio sí me costaba. Habían algunos que me decían, ay, hay otra persona que es mayor que usted, incluso yo le siento mucha confianza, usted me cae bien. Pero no le siento mucha confianza, es que se ve que es muy seria, muy enojada. Y sí me veo así, y sí soy así también. También. Pero también, no sé, Dios da gracia. Entonces, yo en mis oraciones siempre le he pedido a Dios que Él me guíe a donde Él quiere llevarme, no a donde yo quiero, sino a donde Él quiere. Esto fue con mi carrera universitaria, mi especialidad. La especialidad que yo tengo es lenguaje y literatura. En este caso, siempre que uno toma especialidad de una materia, tiene que dar en grados elevados. Sería entre adolescentes de 13 a 17, 18 años. Y yo dije, bueno, me encanta enseñar, me encantan los niños, ¿qué hago estudiando así? ¿Qué hago estudiando aquí que voy a trabajar con adolescentes? Y en el camino él me fue mostrando que ahí quería que yo estuviera. Entonces, pero siempre seguí esa inseguridad. Señor, los jóvenes no se sienten bien conmigo. Es más, a mí ni me interesa. A mí no me importan los jóvenes. No me interesa hablarles, ni me interesa servirles. Pero ya después se fueron acercando algunos de la nada. Los que antes fueron niños míos de mi célula, empezaron a acercarse a hablar conmigo. Y ahí fue donde empezó más inseguridad de decirles, Señor, ellos vienen en busca de ayuda y yo no sé qué hacer. No sé qué decirles. Es más, todavía sigo ahí. Tengo un mentor que te contaba. Y siempre llegan adolescentes, ahora llegan más. Casi todos los días alguien me escribe, hermana, quiero hablar con usted. ¿Tiene un momento? Y yo, sí, tengo un momento, pero a la vez como que, ¿qué me va a decir? No sé cómo responder. Y a veces me dicen cosas tan fuertes que yo ni me imaginaba. Y yo, Señor, ¿qué le digo? Señor, ¿cómo le ayudo? Porque si llegan no es solo para escuchar, sino para que uno les ayude. Exacto. No necesariamente para responder, sino para ayudarles, que es muy diferente. Entonces, esa inseguridad se podría decir que está un poquito así como vigente. Okay. Porque me es difícil, no sé cómo ayudarles. Entonces le escribo a este mentor y le digo, mira, se me ha presentado un caso así, así y así. Y yo planeaba hacer esto y me dice, no, estás mal, no es así. Y yo, ay, Señor, entonces, ¿qué hago? Y siempre es de pedirle dirección a Dios. Con los niños, quizás las inseguridades fueron con los cargos, con los privilegios. Estar directamente con ellos se siente bien porque yo sé que no necesito impresionarlos. Así es. Pero cuando la gente empieza a decirle algo, ay, Dios tiene un gran plan con tu vida, Dios quiere hacer esto con vos para con los niños, entonces se comienza a sentir una carga y comienzan a venir los privilegios y sabemos que las personas no quieren que uno los decepcione y por supuesto no queremos decepcionarlos. Entonces ahí empiezan más inseguridades de Dios, ¿qué hago yo aquí? No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Cuando empecé a servir en el proyecto comunitario Jesús Niño, me pusieron como profesora de preparatoria. Y ser profesor es algo difícil, uno tiene que planificar bastante, conocer lo que es el material didáctico, cómo enseñarle a los niños, cómo es la atención de ellos, etc.
fue la primera prueba, se podría decir que tuve de fe, porque no sabía nada, ni universitaria. A empezar la universidad iba apenas, entonces... Tenías 17 añitos. Sí, 17, digamos que sí, 17 años. Ni mayor de edad era. ¡Ay, qué miedo! Entonces, con tantos niños, tanto que hacer, y yo le decía a Dios, no sé qué hacer, no sé por qué me has puesto ahí si yo no estoy preparada, si yo no tengo la capacidad. Y quizás, bueno, voy a ser sincera, son cosas que aún se las digo. Porque cada vez la gente me dice, quiero que estés en esto. Y es algo, yo sé que es algo grande, que es algo importante. Y yo le digo, Dios, yo no puedo. Yo sí quiero servirte, yo sé que tú quieres que yo te sirva, pero yo no mis capacidades tengo la humanas. capacidad. No tengo la capacidad, no tengo el conocimiento, no tengo ni siquiera el carácter necesario de un hijo tuyo. No llego. No me veo No llego acá. a la línea a la que debería de llegar. Y siempre viene Él y me reconforta y es como, yo te quiero aquí, yo te tengo a ti. Entonces, en ti está el amor, en ti he puesto esto y tú lo vas a hacer. Y me lleva a pasajes bíblicos donde se ven las inseguridades y la desobediencia de aquellos a los que Él llamaba y le decían, no, ya no. Moisés. A los que No, enterraban ya los no. talentos. Jonás, no, ya no. Entonces, es como que sí están las inseguridades, siempre han estado y creo que siempre van a estar. Sí. Pero es algo que aprendo a sobrellevar con la ayuda de Dios, de saber que Él es fiel. Y lo que sí me ha ayudado bastante es decir, yo quiero hacer lo que Él me envíe. Yo quiero dejar que Él guíe mis pasos. Entonces, si yo le he dicho, guía mis pasos, y Él los está guiando, no tengo por qué acobardarme y ya no seguir. Me acobardo, sí, va un poquito. Sí, pero porque a veces. con miedo ahí voy. Sí. con miedo, con inseguridad, ahí voy avanzando, siempre al propósito que tiene para con mi vida. Sí, creo que todos en algún momento, como tú lo mencionabas, a veces sentimos que los cargos o los privilegios que se nos dan yo te decía, yo estoy a punto de agarrar algo que yo siento que es una colcha, o sea, yo no lo siento ya ni como una camisa, yo lo siento como una colcha. Entonces, siento que hay puntos en los cuales tú ves a toda la gente de tu alrededor y dices, soy la única que está en proceso aún quizá de graduarme o de obtener un título o aún estoy aprendiendo y estoy rodeada de personas que ya tienen una vida entera dedicada a esto. Y en algún momento de todo lo que te ocurrió, ¿no sentiste como inseguridades al ver a personas que quizá ya estaban en un rango más alto, quizá ya sea laboral o en la universidad? ¿Te sentiste en alguna vez, o sea, te sentiste alguna vez como ahogada de personas que sentías que eran más grandes que tú? Siempre me he sentido así, creo que aún sucede muchas veces. Y más que todo, siempre ha sido en el área espiritual. Sí. Que no, ¿cómo decirte? Cuando empecé, no había en mí una relación tan íntima con Dios como debería de haber. Y las mismas personas que estaban en cargos iguales que yo tenía, yo veía como Dios llenaba sus vidas, cómo les usaba, porque tú puedes sentir el respaldo que Dios, cómo llena Dios de su respaldo la vida de una persona. Sí. Cuando hablas con ella, sentís, y es como que, wow. Y yo veía ese wow en todos, y ese wow, yo no lo tenía. Y yo quiero ese wow. Y también sucedía en el área académica, quizás, en el proyecto comunitario en el que estaba, de que habían bastantes personas que sí estaban bien preparadas, ya tenían largos años de experiencia, tenían todo el conocimiento necesario y yo no sabía absolutamente nada. Y así me ha pasado en la mayoría de áreas a las que llego. Cuando, por supuesto, siempre que llegamos a un área, somos nuevas en eso. Así es. Y la mayoría de veces nos equivocamos en las primeras cosas que hacemos. Y al ver a todas las demás personas con experiencia, eso genera como inseguridad de pensar, ¿qué hago aquí si no sé hacerlo? ¿Cómo voy a llegar a esa medida que la gente quería que yo tuviera? ¿Cómo voy a llegar a esa expectativa? ¿Cómo la voy a llenar? ¿Y qué tal si no la lleno? ¿Qué tal si lo hago todo mal? Muchas veces el error que cometemos los hijos de Dios es de que nuestra medida no es Jesucristo, sino de que nuestra medida es otra persona. Vemos a una persona que Dios la llena bastante, que Dios la usa bastante o que las cosas las hace súper bien y queremos ser igual a esa persona o incluso mejor.
Y cuando empezamos a ver para los lados, es cuando empezamos a equivocarnos, porque ya no queremos ser como Jesús, ya no dejamos que sea Él lo principal en nuestra vida, a quien complazcamos con nuestra forma de vivir y de pensar, sino que queremos ser como los demás. Y allí cuando empezamos a ver a los lados y vemos a otra persona y decimos, yo quiero ser como esa persona o quisiera ser como esa persona, exactamente, empezamos a ahogarnos. Es como, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué él lo hizo mejor que yo? ¿O ella lo hizo mejor que yo? Porque a él sí le salió bien y a mí me salió mal. Entonces, ¿cómo decirte? Ese ir y venir de ver a los demás, de ver lo que hacen, cómo lo hacen, quita el enfoque de saber qué es lo que Dios tiene y quiere para nuestras vidas. Posiblemente, y eso se va en todo, hasta con las habilidades. Porque ¿qué tal si Él le dio la habilidad de cantar a una persona? Pero la mía no es cantar, sino que es hablar en público. Y yo quisiera cantar como esa persona. Empiezo a enfocarme en ser más como esa persona y dejo de ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. Empezamos a enterrar el talento. Exactamente. Y también que si vemos a alguien que posiblemente siempre hable con la verdad, que sea sincero. Tú dices, quiero ser sincero como él, pero no, tú deberías querer ser sincero como Jesús. Yo creí que ibas a decir, mi pasión es mentir. No. No, pero sí está muy bien. Oh, yo quiero tener la sabiduría de esa persona, pero Dios es más sabio aún. Entonces, debería de ser así, de querer llegar a la medida de Jesús, no a la que las personas han puesto para nosotros que tenemos que llenar, ni la que nosotros mismos nos hemos propuesto porque hemos visto a alguien mejor que nosotros. Todo es un proceso, todos llevamos un proceso, siempre van a haber personas en construcción. Tú puedes ver a alguien y lo ves increíble, genial, espectacular, impecable, pero no sabes lo que está sufriendo, su agonía interna. Entonces, y todos estamos sufriendo algo diferente, pero lo bueno es de que con cada prueba viene una salida. Dios siempre va a dar la salida con cada prueba y creo que las inseguridades forman parte de esas pruebas, forman parte de forjar el carácter de un hijo de Dios. Somos hijos de Él y le servimos a Él. Y si no lo estamos haciendo para Él y lo estamos haciendo para nosotros, eso está mal. Porque Él debe de ser el primero en nuestra vida. Y si no lo estamos haciendo para Él, sino que lo estamos haciendo para las personas que nos admiran. Estamos aún peor. Estamos todavía peor. Exacto, porque si decimos que Él es lo principal en nuestra vida, todos sabemos. Dios debe ser el principal en nuestra vida. Pero si decimos que Él es el principal y que Él debe de ser el principal, nuestra vida, todo debe de estar encaminado a agradarle a Él. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, cada decisión que tomemos, por más grande o pequeña que sea, que incluya nuestra vida, por supuesto, que incluya decisiones importantes. A Él le encanta ser el número uno en nuestra vida. Le encanta que lo involucremos en todo. ¿A dónde voy a ir a estudiar para ir a la universidad? ¿Qué carrera voy a tomar? Que son decisiones que guían en sí el curso que uno va a seguir por toda la vida, casi siempre. Pero también cosas pequeñitas como, ¿qué ropa me voy a poner ahora? Me recuerdo que hubo un tiempo en el que a mi mami no le gustaba cómo me vestía. Y me decía, ¿y usted cree que a Dios le agrada? Y yo le decía, ¿y usted cree que a Dios le importa, mami, cómo yo me visto? ¿En serio? Sinceridad. Entonces, no, pero no se lo decía de una forma malcriada, creo. Nunca me pegó. ¿O sí te pegaron? No. Entonces, ella me dijo, haga esto. Bueno, usted dice que quiere que Dios sea el número uno en su vida. Y yo, sí, mami, eso quiero. Uno es bien campeón diciendo eso y no sabe lo que dice. No, pero qué bien, al menos qué bien que siempre desde muy pequeños a muchos les surge ese deseo de yo quiero agradar a Dios. Lastimosamente, muchas veces no seguimos el camino correcto para agradar a Dios. Entonces, ella me dijo, bueno, haga esto. Antes de salir a cualquier lugar, véase al espejo. Y dígale a Dios, Dios, ¿te gusta cómo estoy vestida? ¿Te gusta cómo voy? Y yo dije, un día lo voy a hacer. Y ese día llegó ese día, ese una vez llegó. Estaba en el espejo y para mí me veía increíble. Me sentía súper bien. Entonces, de broma lo hice, de broma. Creo que de broma lo hice. Y yo, Dios, ¿te gusta cómo ando vestida? No sé cuánto pasó, quizás unos segundos nada más. Y ya no me gustaba cómo andaba vestida. Me sentí bien fea. Sentía que no me gusta cómo ando vestida. Se ve feo, se ve mal por esto y esto otro. Mejor me voy a cambiar, dije yo. Y ni siquiera había considerado que si era Dios o no. Ya después, cuando andaba afuera y estaba con una ropa diferente, me quedé así como que... O sea, que involucré a Dios en algo tan sencillo como vestirme.
Porque si a mí me encantaba cómo estaba al principio ahora y ya después ya no me gustó, quiere decir que a él tampoco le gustaba. Y fue como mi primer probadita de A Dios ver. sí le gusta que lo pongamos ante todo. Exactamente, de ver cómo le encanta ser el número uno. Siempre, mi hermana lo decía en la reunión de jóvenes, yo asistía a su reunión. Siempre lo decía y se me ha quedado muy grabado. Y cuando hablo con él, incluso se lo digo, más de ti, menos de mí. Entonces, y es algo que todos deberíamos de decírselo siempre, más de ti y menos de mí, porque todo lo que está en nosotros está mal. Está mal. Todo lo que hay de nosotros está mal. Pero lo bueno que hay en nosotros es algo que Él nos ha dado. Y conforme nosotros nos vayamos acercando más a Él, cumpliendo más su propósito, cumpliendo más su voluntad, haciéndolo más parte de nuestra vida, nos va a ir dando más de Él. Y esas inseguridades van a ir pasando. Porque ya no vamos a ver a los lados, ya no vamos a ver lo que las demás personas quieren de nosotros, sino que vamos a ver lo que Él quiere de nosotros y cómo Él nos está preparando. Hay una frase que se me vino a la mente, no sé en dónde la leí, pero la frase decía, si me ves algo malo, si me ves algo bueno, si me ves algo bueno, es Cristo en mí, y si me ves algo malo, solo soy yo. Entonces, esa frase se me venía cuando empezabas a decirme lo anterior, para no volver a repetirlo. Entonces, es bien bonito cuando uno por fin se deja guiar por Dios y lo pone en primer lugar a Él, porque a pesar que las primeras veces porque cuesta en el sentido de sus planes nunca van a ser los de nosotros, nunca lo van a hacer. Me comentabas de que tu plan de vida ha tenido como un giro bastante fuerte o bastante radical, por así decirlo, pero sin duda alguna sé que has puesto a Dios adelante de todas esas cosas, así que muy posiblemente, no muy posiblemente, sí es Él quien esté cambiando tus planes y tus pensamientos. Y para finalizar, en algún momento de todos estos, ¿recibiste alguna palabra de Dios que te haya marcado? Sí, definitivamente sí. Fue cuando comenzaba a ser profesora en el proyecto comunitario. Empezaron muchas cosas al mismo tiempo. Fue cuando empecé a ajetrear demasiado mi vida, estando tan jovencita, tan pequeña. Era el proyecto comunitario, empecé a ir nuevamente a clases de esgrima, empezaba la universidad, más las cosas familiares, de sector, iglesia, era demasiada carga. Pero lo que más me afectaba era el proyecto en el que estaba porque no lo veía como algo simple y ya. Creo que jamás ha sido así como un privilegio, no lo veo como algo, ser lidería, ser supervisora y ya. Todos lo hacen, hay gente menor que yo que lo hace y lo hace muy bien, no, sino que siempre Dios ha puesto en mí ese amor de decir, wow, Dios me ha permitido estar aquí y quiero hacerlo bien. Es un privilegio. Quiero hacerlo bien porque Él me ha llamado. Quiero hacerlo bien para Él. Entonces, en esa estaba cuando lo del proyecto comunitario y veía que, como te dije, veía que todos estaban bien preparados, menos yo. Entonces, en oración, una vez, en un culto de la iglesia, yo no estaba así que llena alabando al Señor, sino yo estaba, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay hermanas? Porque se fueron muchas personas, se enfermaron y así como que a quemarropa, vaya, usted lo va a hacer porque ya no hay nadie más que lo haga. Entonces, ¿por qué? Si yo no puedo, no sé qué hacer, sinceramente quiero dejarlo, manda a alguien que sí pueda, que no sea yo. Entonces, en la profecía, me llenó tanto que no se me olvida, fue hace, quiero ver, como hace 3 años. Y sé que no se me va a olvidar jamás, porque cuando me siento desalentada y me siento así, que le digo, incluso cuando estoy orando y le digo a Él, Dios, ¿por qué yo si yo no puedo, no tengo la capacidad? Recuerdo esa profecía y sé que es Él recordándome, yo te dije esto. Y en la profecía Él decía, simple y sencillamente decía, que no son tus capacidades, no es lo que tú sabes, es mi poder glorificándose en tu vida. Y creo que todos deberíamos entender eso. Nadie tiene la capacidad, nadie, absolutamente nadie. Porque como ya lo hablamos, todo lo que hay en nosotros está mal. Lo bueno que tenemos, Dios nos lo ha dado. Entonces, si hay una capacidad, una habilidad, un talento, no es nuestro, es algo que de Dios lo hemos recibido. Entonces, Él nos va preparando en el camino.
Y creo que esto sirve para alentar a quien sea, incluso no solo a una mujer, también a un hombre, no solo a un joven, también a un adulto. Todos estamos en una búsqueda constante de ver qué es lo que Dios quiere con nuestra vida, de seguir sus pasos, de saber qué es lo que Él quiere alcanzar, qué es lo que quiere que nosotros alcancemos para Él. Entonces, lo que hay que entender es que principalmente que nuestra medida debe de ser Jesucristo, no otra persona. Porque si empezamos a ver a los lados, ya fallamos, para empezar. Y luego de eso es de que si nosotros estamos en un lugar en el que Dios quiere tenernos, hay seguridad. Hay seguridad, no hay dudas. ¿En qué aspecto? No de que va a decir, ay, no sé si estar ahí o no sé. Sino que me refiero, no hay dudas en que Dios te tiene ahí. Sí pueden haber inseguridades en ti, porque siempre van a haber inseguridades en nosotros. Pero si tú sientes que Dios te tiene en ese lugar, está como esa fortaleza que se siente de parte de Él. Por eso es que yo hago lo que hago, por eso es que estoy donde estoy, porque a pesar de todos los miedos que hay en mí, que quizás con el tiempo los voy a ir aliviando un poco, aprendiendo a sobrellevar, a pesar de todo eso, yo sé que Dios me tiene en ese lugar. Yo sé que esto es algo que me está preparando, algo que está forjando mi carácter como hija de Él, como cristiana, como creyente. Entonces, lo que nos queda, seguir adelante. Nos queda seguir adelante, no detenernos, no volver atrás, sino seguir adelante. Si tú sabes que Dios te tiene ahí, si tú sabes que Él te tiene en ese lugar, avanza. A pesar de las inseguridades, Él en el camino va a ir puliendo ese diamante en bruto. Y así lo he hecho conmigo y sé que lo va a seguir haciendo. Entonces solo queda confiar en Él. Y por supuesto tener una relación muy íntima con Él. Mientras uno más ora, más habla con Él, más tiene seguridad de las decisiones que toma. Así es. Si las tomamos al aire libre, es a lo loco y ya vamos mal. No vamos con su dirección, sino con la de nosotros. Y siempre que sea algo de nosotros, va a ser algo malo. Algo malo. Así que, ¿algo más para agregar? ¿Algo que tengas que decirle a alguien que Dios ha puesto en tu corazón? O un consejo a personas que quizás estén pasando por estos momentos de me siento menos que los que están alrededor mío, no sé si realmente sea Dios. Ahorita acabo de escuchar y no sé si realmente Dios es el que me tiene acá. Puede pasar eso de que uno se pregunta, ¿Dios me tiene acá o no? ¿O Dios quiere esto de mí o no? Pero surge un fervor, una pasión en el corazón que le hace a uno decir, voy a tomar esta decisión. No necesariamente cuando Dios habla en nuestra vida, directamente lo hace a través de un sueño o a través de una persona, de una profecía, sino que hay muchos medios más, quizás esos son los que más utiliza o los que más entendemos. Pero yo pienso de que algo esencial en la vida de un cristiano es decirle, Dios, dame sabiduría y discernimiento para entender qué estás hablando tú a mi vida. Háblame. Y dame sabiduría para entender qué estás diciendo. Y cuando tú ya entendiste lo que Dios te está diciendo, ya sabes que eso es algo de parte de Él, entonces ahí está la seguridad. Y si ya te diste cuenta que Dios no te tiene ahí, si está surgiendo esa inseguridad, habla con Él nuevamente, dile, ¿tú quieres que yo esté aquí o no? Y si Él te dice no, sé lo suficientemente valiente para abandonar aquello que Él no quiere en tu vida. Redirecciona mi corazón, guíame por el camino que realmente quieres que yo lleve, o qué es lo que tú quieres que yo haga. Son preguntas que todas en algún momento le hemos pasado y eso siento que ha sido de gran bendición, no solamente para mí, sino para muchas. Entonces, gracias, Jess. Gracias a ti por aceptar la invitación. Así que eso ha sido el podcast de hoy. Nos vemos en el próximo.